En el municipio de Ecatepec hay un pueblito que se llama San Pedro Jalostón. Nos vamos allá. Vamos a entrar a una fábrica cuya historia es fascinante, entre otras cosas porque es muy larga, abarca 100 años, 100 años de nuestra vida mexicana. Hoy voy a conversar de este tema pues con nuestro invitado especial, el ingeniero Daniel Jiménez, a quien me da mucho gusto al fin saludar en persona, sí. No, el gusto es mío. Muy buenos días. Bienvenidos a La Corona. Sé que la fábrica fue fundada en el año de 1920 y que su primer establecimiento estuvo en la avenida Peralvillo, número 24, si no me equivoco. ¿Es así? Es correcto. Está muy bien informada. Hábleme de los fundadores, de los tres hermanos, Daniel, Esteban y Loreto. Bueno, ellos fueron quienes iniciaron la operación de La Corona en 1920 como un experimento nuevo para ellos. Ellos eran comerciantes. Cuando yo me remito a esa parte, en lo que es la fundación de La Corona, yo especulo porque no hay una evidencia exacta que nos diga cómo ocurrió, pero a nivel anecdótico se cuenta que compraron una cierta cantidad de grasa animal con la intención de revenderlo. En 1920 estábamos inmersos todavía en el caos originado por el movimiento social, la revolución de 1910. Entonces había escasez, había muchos problemas de abasto de muchas cosas, y pues eso era una oportunidad de comercio para ellos. Y en esa intención de revender la grasa animal, alguien les sugirió que mejor la convirtieran en jabón, y eso les iba a representar un mayor beneficio. Y seguramente la respuesta de uno de ellos, en este caso del señor Esteban, dijo, bueno, es que no sabemos hacer jabón. Bueno, no tienen que hacerlo ustedes. Y así fue que buscaron quien les ayudara para convertir esa grasa en jabón, y este fue el maestro jabonero Zenón Martín del Campo, alguien que contrataron en Guadalajara para que les ayudara. Y efectivamente en 1920 iniciaron la transformación de esa grasa en jabón en las instalaciones ya citadas, que antes habían sido unos baños públicos y habían sido un convento colonial. Entonces ahí encontraron los recursos necesarios para convertir esa grasa en jabón, y esos baños eran los baños Corona, y anecdóticamente ese es el origen del nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque la gente cuando iba a comprar jabón en esos días decía, vamos a La Corona. Entonces ese es el origen del nombre de la empresa, y de una manera muy exitosa, porque al poco tiempo se convirtió en una de las principales empresas en México, en esa misma década de los años 20. ¿Había otras fábricas de jabón en aquella época, sabe usted? Sí, de hecho eran fábricas muy artesanales, y había varias fábricas aquí mismo en la Ciudad de México, en algunas poblaciones importantes, en Guadalajara, en Toluca, pero La Corona creció muy rápido y de alguna manera con tal éxito que pronto rebasó en esa participación de mercado a otras compañías. La marca Corona y la marca Tepeyac en los años 30 y 40 eran las marcas líderes en el mercado en México. Hablaba usted de grasa animal. ¿Qué tipo de grasa? Es del ganado vacuno, de las reses. De hecho, el jabón a nivel mundial se elabora utilizando grasas animales y aceites vegetales en diferentes proporciones. La grasa más empleada para la elaboración de jabón es la grasa animal, la grasa de res. Y aquí aclaro que las reses no se sacrifican para hacer jabón, se sacrifican para la carne, para otras cosas, y la grasa como un subproducto se aprovecha para la elaboración de jabón, y el aceite de coco. ¿Qué sabe usted de Don Zenón? Es un personaje que me conmueve. Sí, de hecho, La Corona sigue siendo patrimonio de la misma familia que la fundó. Y casualmente también aquí tenemos integrantes o descendientes de Don Zenón. O sea, el apellido Martín del Campo de algunos compañeros de trabajo son gente descendientes de Don Zenón. Él fue el primer maestro jabonero de La Corona y que llegó de Guadalajara para ese fin. ¿Cuántos empleados habrán tenido en la primera etapa, en la inicial? Yo pensaría que han de haber sido alrededor de 10 personas, cuando mucho. Ahora somos 5,000. Cuénteme un poco más de los antecedentes. ¿Cómo transportaban el producto? Pues en el principio se hacía con los vehículos y unidades de transporte disponibles, con carretas, a mano. El primer camión o el primer vehículo que utilizó La Corona fue hasta 1928 y fue una novedad. Antes de eso pues eran carretas y caballos y mulas, carretas con bueyes. Fue creciendo y ese crecimiento originó la necesidad de
de vehículos diferentes. La maquinaria. ¿Ustedes conservan una parte de esta? Sí, las tenemos como reliquias, algunas de ellas de los años 30. Y se me hace muy interesante darle seguimiento a esta pregunta, porque la industria del jabón es la industria más antigua de la humanidad. Hay evidencias de que el jabón se hacía hace más de 4,000 años. Y siendo la industria más antigua, también fue una de las que más lentamente evolucionó. En algunas partes del mundo, todavía el jabón se hace igual que en la Edad Media, o sea, de manera muy artesanal. Y a partir de la revolución industrial y de la tecnología fue que surgieron procesos modernos. Pero bueno, sigue siendo hasta como romántico platicar de la historia del jabón y la forma en la que se ha venido haciendo a través del tiempo. Lo que me dice que es el producto más antiguo. Sí, de hecho, es una historia muy breve y si me da oportunidad se la cuento rápidamente. Hay muchas versiones, pero la versión más extendida nos dice que surgió en Roma. A orillas del río Tíber acudían las amas de casa de entonces a lavar. No había jabones y detergentes, pero en ese lugar donde acudían a lavar había un altar donde los romanos hacían sacrificios de animales para sus dioses. ¿En qué consistía el sacrificio? Mataban al animal y lo calcinaban, y todos los residuos de ese sacrificio se quedaban como desecho en el suelo. ¿Qué eran los desechos? Las cenizas de los huesos y la grasa. Con el tiempo, con el sol, con el calor, con la humedad, esa grasa en el suelo se convertía en jabón, y las amas de casa tomaban puños de lodo, lavaban y hacía espuma, y las prendas quedaban muy blancas, y decían que era una especie de lodo bendito. Entonces el jabón, después, ya que encontraron los orígenes de cómo había surgido, empezaron a hacer más sacrificios, identificaron cuál era la parte del animal que se transformaba en jabón, y así, después de muchos siglos, fue que surgió la industria del jabón como una industria muy específica. Daniel, creo que a partir de 1957 se mudaron a Halostock, ¿es así? Sí, de hecho ha habido dos mudanzas, la que surgió de la avenida Peralvillo hacia la glorieta de Peralvillo por necesidades de expansión. Y ahí estuvo desde 1900, a mediados de los años 20 hasta 1957-58. Y también por la misma razón fue que nos tuvimos que mudar, me incluyo, nos tuvimos como empresa aquí a Halostock, que entonces era provincia, era una población separada del área metropolitana. Entonces aquí tenemos ya 60 años y aquí estamos en Halostock. Fíjese, llegué para hablar de la fábrica y ahora me hizo usted remontarme hasta los tiempos del lodo bendito. Eso me encantó. Voy a hacer un corte. Regreso. Claro. Ingeniero, me dijo usted que tiene 5,000 empleados. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son los puestos más importantes que ocupan? Le comenté hace unos instantes que es una empresa familiar y se mantienen las políticas y las estrategias desde un principio de promover la integración familiar, no solo como un concepto, sino como un mecanismo de reclutamiento. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar trabajando a un señor, al abuelo, al hijo, al nieto, a la esposa, al cuñado, al sobrino. Entonces, eso le confiere una particularidad de compromiso, de integración, y se percibe aquí en la empresa, ¿no? Hay mucha posibilidad de desarrollo y de crecimiento fomentado por la misma dirección. O sea, se le da preferencia a los puestos que se van generando en niveles superiores administrativos al personal de la misma empresa. Le comentaba a las visitas que se tiene prácticamente trabajo de por vida, no hay rotación. Yo tengo, por ejemplo, 46 años trabajando en la empresa y hay mucha gente que es su primer trabajo y es el último. O sea, llegan y aquí se quedan hasta que se jubilan o hasta que mueren, porque inclusive aquí no hay un plan de retiro, así que se respeta la decisión de la gente para que si ellos se consideran productivos y para ellos es importante el trabajo, se mantienen trabajando hasta los 70, hasta los 80 años. Y eso de alguna manera pues favorece el sentido de pertenencia, la colaboración. Es fabuloso ese concepto. El amor y el respeto que los trabajadores tienen por la empresa. No es nada más ir a trabajar, es ir a un lugar donde están completamente seguros. Así es, y esa es una de las intenciones de la dirección de la empresa, que la calidad de vida y lo que resulte de la participación, no solo de los trabajadores, sino de los clientes, de los proveedores, de los vecinos, se vea favorecida por lo que hace la Corona. Es una responsabilidad social muy evidente, muy extensiva hacia todos los participantes.
De esos 5,000 trabajadores, ¿cuántos son mujeres? Yo estimaría que alrededor de entre un 20 y un 30% en áreas general de toda la empresa. En áreas productivas no hay muchas por la naturaleza de las actividades, pero hay una apertura muy grande. Cada vez hay más mujeres en diferentes puestos importantes de la empresa, en actividades de mucha responsabilidad. De todas las bodegas, tenemos casi 20 bodegas de distribución en todo el país y son mujeres las responsables. Porque por lo que se entiende o lo que le aporta a una mujer con esa sensibilidad y habilidad para tomar decisiones en momentos como los que pasamos. ¿Qué perfil debe tener una persona que llega a trabajar a La Corona? Pues el primero es el compromiso, o sea, la pertenencia. Cada puesto tiene un perfil. Hay algunos en los que se requiere conocimientos técnicos específicos, ya sea químicos, administrativos, pero lo más importante es la actitud. O sea, con la actitud correcta la preparación se puede dar sobre la marcha, o sea, ya formando parte de la empresa. Aquí hay un plan de apoyo para que las personas puedan estudiar o completar sus estudios mientras trabajan también. ¿Cuál es el primer cargo que ocupa una persona que llega a La Corona? Generalmente empezamos en niveles bajos y esto nos ayuda porque va uno conociendo y entendiendo cómo opera la empresa a todos los niveles. Los niveles bajos pues son los operativos, acomodando mercancía, transportándola, ayudando, acomodando materiales, hasta los niveles directivos. Esa parte, considerando que es trabajo de por vida, pues permite que se alcancen. Me imagino que los instruyen acerca del método para hacer el jabón. Sí, actualmente ya no tenemos el método tradicional o artesanal de la Edad Media. Tenemos plantas muy modernas, plantas que requieren tecnología, que requieren computadoras, que requieren el uso de la tecnología moderna precisamente. Entonces la gente se capacita. En esos sitios de trabajo, ¿la maquinaria es mexicana o la importan? La tecnología casualmente también predomina la italiana, que fue donde surgió el jabón. O sea, a nivel mundial, la tecnología italiana es la que más importa. Pero aquí tenemos también máquinas y aportaciones para esa tecnología. Mucha de esa tecnología italiana se ha enriquecido con ideas que han surgido aquí de La Corona. ¿Es fácil reparar esas maquinarias importadas de Italia? No es tan fácil, pero aquí a las máquinas los trabajadores las ven como parte de ellos mismos, como un instrumento que les permite hacer bien su trabajo, las cuidan. Y tenemos máquinas que llevan trabajando más de 50 o 60 años, gracias al buen mantenimiento que se le da, pero también ese amor que se les muestra, porque pues de ellas depende lo que es el crecimiento de la empresa. Me gustaría conocer un poco del proceso de la fabricación del jabón. Me imagino que es mezcla, me imagino que es moler, secar, almacenar. ¿Me podría contar de eso, Daniel? Oye, me está hablando como si fuera experta, ¿no? Es muy intuitivo. Es que bien firme para allá. Sí, la primera etapa es proveernos de las materias primas adecuadas. Y estas materias primas adecuadas son básicamente las grasas animales, los aceites vegetales, perfumes, aditivos, colorantes, empaques. Y lo hacemos buscando que sea de la calidad que realmente nos permita después compartirla con los consumidores. Primero las materias primas, después en los procesos, pues cuidar que se mantengan las condiciones de operación, que preserven las mejores características que después va a tener el producto final. Porque además, bueno, aquí le he mencionado el jabón, pero además de jabón, La Corona también hace detergentes en polvo, hace detergentes líquidos, aceites comestibles. Así, y en todos los casos la calidad es fundamental. ¿Cómo se almacena el producto? Depende de las características. Por ejemplo, la semilla para el proceso de aceites comestibles se almacena en silos especiales para semilla. Los líquidos en tanques. Algunas materiales vienen envasadas en sacos o para envasadas en tambores o en contenedores. Está la diversidad de materiales, que también tenemos una diversidad muy grande de medios de almacenamiento. Algunos líquidos, otros en polvo, otros a granel, pero siempre con esa finalidad de que se preserven las características que nos permitan ofrecer calidad y eficiencia en los productos. Para que vea que no sé realmente nada acerca del jabón, pero me fascina, cuénteme, ¿podemos hablar de hornos y de temperaturas? Sí, por supuesto. Mira, le decía que en el caso de los jabones se utilizan grasas y aceites. La diferencia principal es que la grasa a temperatura ambiente es sólida y el aceite es líquido.
Si hablamos de procesos continuos y automatizados, la grasa tenemos que calentarla para que sea líquida y pueda después llevarse al lugar en el que se va a transformar en jabón. Después, para que reaccione adecuadamente la grasa y el aceite con lo que la va a convertir en jabón, hay que calentarla, hay que ponerla a hervir. Entonces tenemos diferentes tipos de calentamiento. El más común son los generadores de vapor, las famosas calderas. Esas calderas que generan vapor, y el vapor es el agente con el que se lleva el calor a todos los procesos, es el vapor. Hay otro tipo de calentadores, hornos, equipos eléctricos, pero las calderas son el proveedor de energía más importante de esta empresa. Las calderas, empezando por la palabra, son completamente fiables. Tengo que hacer un corte. Regreso después. Claro. Ingeniero, creo que podríamos pasarnos horas y horas conversando acerca de esta historia y de los procesos de fabricación de los jabones. Por cierto, ¿cuántos productos están elaborando ahora? Tenemos 4 divisiones de producción. La más antigua es la división de jabonería. Ahí hacemos jabones de tocador y jabones de lavandería. Tenemos también la división de aceites comestibles. Ahí se hacen aceites comestibles y también mantecas vegetales que se utilizan principalmente en la industria panificadora. Tenemos la planta de detergentes en polvo y bueno, más recientemente también se puso en funcionamiento una unidad de producción de detergentes líquidos. Entonces tenemos jabones, detergentes, aceites y productos líquidos. ¿Cuál es el proceso para producir un detergente? Aquí vale la pena aclarar, mucha gente le llama jabón en polvo al detergente. No es jabón en polvo, porque químicamente son muy diferentes. El jabón se llama jabón, de hecho la palabra jabón en italiano es saponi. Les mencionaba que había un lugar en el río Tíber donde surgió el lodo bendito, era el monte Sapo. Entonces la palabra jabón en italiano es saponi, que significa lo que se hace en el monte Sapo. Entonces, para que algo sea jabón, tiene que elaborarse con grasas y aceites. Y el detergente es un tensoactivo es algo que limpia, que favorece que se desprenda la mugre, pero en el caso del detergente es diferente, no se utilizan grasas ni aceites, se utilizan productos derivados de la industria petroquímica que cumplen la misma función. Los detergentes fueron creados a principios del siglo XX en Alemania, precisamente por la escasez que había de grasas para hacer jabón. Entonces, son procesos muy diferentes. En el caso de los detergentes, se junta o se mezclan previamente todos los ingredientes en forma de pasta, después se llevan a un equipo de secado por aspersión para obtener las partículas en polvo, se le agregan el color y el perfume y se envasa. Son procesos relativamente sencillos de explicar, pero que requieren equipos muy sofisticados. No sé cómo explicárselo. ¿Cómo alguien imagina la forma de hacer un jabón? De renovar, ¿cómo le puede... los modelos que tienen? No sé cómo explicárselo bien, pero creo que usted me entiende. La diversidad de preferencias y de gustos y de características de los usuarios es lo que genera también la diversidad en una oferta para atenderlos. En el caso de la ropa, pues hay de muchos colores, y para el caso de los jabones, pues también hay una diversidad que busca atender también la diversidad de preferencias. Yo suelo decir que cada cabeza es un mundo, pero cada piel es un universo. Entonces eso nos lleva a que, dando respuesta a las preferencias de los consumidores, haya jabones verdes con un perfume floral, con un perfume de madera. O sea, eso es lo que explica las preferencias manifestadas por los clientes. En realidad yo tenía una curiosidad de otra índole. ¿Ha habido alguna ocasión en que llegue una persona que les ofrezca hacerles un jabón que él preparó, que él hizo, que él ha probado y dice, esto podría ser muy bueno para ustedes o no? Sí, sí ha ocurrido. Tiene mucho que ver la creatividad y la naturaleza de la oferta, porque en algunos casos hacen ofertas que no son viables. Por ejemplo, los jabones transparentes. Ese es un jabón con un proceso muy diferente al de los jabones convencionales. Los jabones transparentes son muy artesanales, son muy domésticos, se hacen como si fueran gelatinas, se hacen en líquidos, se vierte. O sea, eso no lo hacemos y sí nos han ofrecido eso. Y también nos han dado ideas, también tenemos que tomar en cuenta que nos nutrimos de las ideas, no tan específicamente como una oferta que les vendo esto. La misma gente, ¿por qué no hacen un jabón que tenga esto? ¿Por qué no hacen un jabón que tenga esto? ¿Por qué no hacen aquello? Y vamos reaccionando.
y de esa manera pues vamos ajustándonos y creciendo con la preferencia de los consumidores. Tienen ustedes un producto muy apreciado, yo diría que hasta querido y mimado, el jabón Zote. Sí, escuchamos la palabra yo sonrío porque es una realidad muy evidente. El jabón Zote surgió en 1970, o sea, no fue el primer jabón de la corona, pero ha sido el más exitoso por diversas razones, empezando por la calidad y por la aceptación de los consumidores. Este jabón actualmente es el líder en el mercado mexicano. Se exporta una gran cantidad de este jabón a países tan remotos como Corea, Ghana, en África, en China. La comunidad latina en Estados Unidos lo tiene como su favorito, Centro, Sudamérica, en fin. Es un ícono, yo creo que hasta cultural ya en México. ¿Por qué se llama Zote? El término puede traducirse de muchas maneras. Claro, la versión más extendida nos dice que era un juego de palabras, porque no era una marca. Cuando surgió en Querétaro, decían que era el jabonzote. La marca era otra, pero era el jabonzote por el tamaño. Y cuando la corona adoptó la fabricación de este jabón en 1970, cambió el concepto. Un jabón rosa, un jabón fino, un jabón elaborado con un proceso muy sofisticado en esa época, que era a partir de ácidos grasos destilados, una fórmula diferente, la presentación y el perfume. En un inicio este jabón se vendía como jabón de tocador y de lavandería, porque la normatividad lo permitía. Después surgió una normatividad que distinguió técnicamente un jabón de tocador y uno de lavandería, principalmente la humedad. Un jabón de tocador es más seco. Entonces ya no se pudo ofrecer el jabón Zote como tocador porque no ofrecía esa característica. Pero se heredó la tradición de usarlo como jabón de baño hasta nuestros días. Entonces es algo que cuidamos y respetamos, cuidando que la calidad del jabón Zote permita que se utilice sin que sea el uso declarado. A usted, sinceramente, de todos los productos que hacen, ¿cuál es el que más le gusta, le recuerda, lo emociona? El Zote. Otra versión, hablando de la marca, le mencioné Querétaro. En Querétaro es una de las regiones del país donde abunda más la comunidad otomí. Y en otomí la palabra Zote significa unir, algo útil, algo eficaz. Entonces, en esa región era muy común que al decir un jabón Zote se jugara con las dos interpretaciones. Es un jabón grandote, pero también es un jabón bueno. Es un jabón que sirve, es un jabón útil. Sí. Una amiga me recomendó que me lavara el cabello con jabón Zote y me olvidara de todo lo demás. Esta semana lo voy a probar, a ver cómo queda y luego le cuento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.